clase número 4 de Tesalonicenses. Vamos a comenzar estudiando a partir del capítulo 5, versículo 7. Leamos el versículo 7. Los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Por lo general, las personas se duermen de noche y se emborrachan de noche. Durante el día no se duermen. Así, igual los fieles creyentes pertenecen al día. Esto significa que los fieles creyentes no deben quedar dormidos espiritualmente en el mundo. Si un fiel se queda dormido, es lo mismo que tomar siesta. Sea como sea, nosotros debemos procurar mantenernos despiertos espiritualmente. Aunque nuestro cuerpo se duerma, nuestro espíritu siempre debe permanecer despierto. Tampoco debemos quedarnos emborrachados del mundo. Efesios capítulo 5, versículo 18. Somos gente del día, gente de la luz. Versículo 8. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de la salvación. Nosotros somos del día, somos hijos de la luz. Por tanto, debemos estar en sano juicio. Debemos colocarnos la protección de la coraza de la fe y del amor. La coraza se coloca en el pecho para protegernos. Por eso, si los enemigos disparan flechas, los detienen con la coraza. Debemos pelear la buena batalla con la fe y el amor. Cuando nos invadan los enemigos, debemos vencer con fe y el amor. Jesús amó hasta los enemigos. Hasta el diácono Esteban amó a los enemigos. En Efesios capítulo 6, versículo 14, se habla de colocar la coraza de la justicia. Esto significa que vivamos exponiendo la justicia. Peleamos con justicia la buena batalla. Luego dijo que se colocaran el yelmo de la esperanza de la salvación. El yelmo se usa para proteger la cabeza. Significa que venza con la esperanza. Nosotros tenemos la esperanza de la salvación. Tenemos la seguridad de la salvación. Como dijimos más adelante, nosotros tenemos la esperanza de la venida de Jesús y también la esperanza de la resurrección que vence a la muerte. Versículo 9. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos levantó, Dios nos salvó. Dios nos salvó por medio de la sangre de Jesucristo. Aquí dijo, no nos destinó a sufrir el castigo. Dios se aireará si los fieles creyentes caen en tentación y pecan. Dios nos salvó. Así que debemos alegrar su corazón. Versículo 10. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Jesús murió por nosotros y resucitó.
Por tanto, vivamos o muramos, por Cristo vivimos. Aquí dijo, en la vida, esto significa resucitado. O en la muerte, significa muerte. Juan capítulo 11, versículo 11. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Romanos capítulo 14, versículo 8. Así que vivimos por fe. Si vivimos, debemos vivir por fe. Si morimos, también debemos morir por fe. ¿Cómo podremos morir por fe? Es cuestión de vivir cotidianamente por fe. Si morimos con Jesús, también viviremos con Él. Versículo 11. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Es importante edificarse unos con otros. Debemos animarnos y edificarnos con fe. Vivir edificando a otro significa darle al otro beneficios. Nosotros dentro de la iglesia debemos ser fieles que edifiquemos con amor unos con otros. Versículo 12. Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Aquí dijo, los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Esto se refiere a los pastores de la iglesia. Dios levantó a sus siervos, los ministros. Los ministros trabajan arduamente por la iglesia y los guían y los cuidan y amonestan en el Señor. Por tanto, los fieles deben tener en cuenta todo el esfuerzo de sus ministros. La congregación debe ayudar para que el pastor no pase dificultades económicas. Los fieles deben cuidar bien a sus pastores. Mateo capítulo 10, versículo 42 al 44. Versículo 13. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. La obra le seguirá a los fieles pastores. Si los pastores se esfuerzan, crecerán el espíritu de los fieles. Debemos ser verdaderos pastores y debemos amarlos por el trabajo que hacen. Y debemos vivir en paz unos con otros. Dios es Dios de paz. Mateo capítulo 5, versículo 9. Los pastores deben guiar con amor a los fieles. Los pastores deben exhortar a sus fieles con amor. Y los miembros de la iglesia respetar a los pastores. Y los miembros de la iglesia deben ayudar al pastor para que no tengan escasez en su subsistencia. Y debe haber amor entre los pastores y los miembros de la congregación. Tienen que convivir en paz. También que haya paz entre los hermanos de la iglesia. Versículo 14. Hermanos,
También les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Aquí los holgazanes son los que no cuidan sus lugares de obra, los que no hacen el trabajo que deben hacer y solo se quejan y critican. Dentro de la iglesia no debemos dejar así nomás a personas así. A estas personas holgazanes debemos exhortarles y corregirles. A esta clase de personas los pastores deben guiarlos muy bien. Aquí dijo, ayuden a los débiles. Esto se refiere a las personas que tienen fe débil. Hay que ayudar y consolar a personas así que tienen una fe débil. Debemos exhortar y animarles para que cuiden su fe. Hay muchos que tienen esta fe de niño entre los miembros de la congregación. Hay gente que ante una pequeña prueba caen, que no saben cuidar su fe ante una pequeña dificultad. Debemos exhortar y guiar bien a estas clases de personas. Debemos ayudarles para que puedan cuidar bien su fe. También dijo, estimulen a los desanimados. Debemos orar y estimular a los desanimados. Debemos empujar de atrás para que puedan correr bien la carrera de la fe. Versículo 15. Asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. No debemos pagar el mal con el mal, sino vencer el mal con el bien. Aunque la otra persona me trate mal, nosotros no debemos tratarlos de igual manera. Gálatas capítulo 5, versículo 15. Debemos vencer el mal con el bien. Romanos capítulo 12, versículo 13 al 21. Porque si el fiel paga el mal con el mal, se vuelve igual de malvado. Entonces la fe de los dos decaerán. Nosotros debemos dejar todo en las manos de Dios. Debemos confiar en la soberanía de Dios y esperar en Él. José amó de verdad a los hermanos y les perdonó. Génesis capítulo 50, versículo 15 al 21. Versículo 16. Estén siempre alegres. Las palabras de los versículos de Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículos 16, 17 y 18, son muy importantes. A ustedes también les gustan estas palabras, ¿no? Leamos una vez más versículos 16, 17 y 18. Estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias en todo. Realmente son muy buenas palabras. Primero, que estemos siempre alegres. Este mundo no siempre está lleno de cosas alegres. En el mundo hay problemas, preocupaciones, situaciones dolorosas, aflicciones, también cosas injustas y muchas cosas tristes y lamentables. Pero, entonces, ¿cómo podremos estar siempre alegres? Podemos estar si vivimos en el mundo espiritual.
debemos vivir en el mundo espiritual. Este mundo espiritual sobrepasa al mundo carnal. En el mundo donde yo desaparezco, solo queda el mundo de Jesús, mi Salvador. Aunque haya muchas nubes en la tierra, cuando el avión sube más arriba de las nubes, ya no importan mucho las nubes. Hermanos, entreguemos toda nuestra preocupación y angustia al Señor. Y entremos profundo en Cristo. Entonces allí siempre podremos estar alegres. Allí tendremos el gozo espiritual. Eclesiastés capítulo 2, versículo 24. Habacuc capítulo 3, versículo 17. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Podremos estar alegres aunque estemos pasando por pruebas. Santiago capítulo 1, versículo 2. Por tanto, nosotros debemos vivir en el mundo de Jesús, en el mundo espiritual. Si vivimos así en el mundo espiritual, podremos también con gozo morir por el Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 17. Por lo que este mundo espiritual sobrepasa el mundo carnal. Podemos estar siempre alegres en Dios. Luego el versículo 17 dice, oren sin cesar. Esto significa que siempre estemos en comunicación con Dios. La oración es lo mismo que la respiración espiritual. Así que, si nos detenemos en la oración, nuestra vida de fe se cortará. Entonces nuestra fe decaerá. Por eso nosotros siempre orando debemos mantener esta comunicación espiritual con Dios espiritualmente, constantemente. 1 Corintios capítulo 14, versículo 15. Y si queremos orar sin cesar, debemos empezar orando en la madrugada. No significa que esté todas las 24 horas orando, sino apartar un tiempo para orar. Nosotros los pastores debemos orar por lo menos 2 horas al día y vivir todo el día pensando en Jesús. En las cosas cotidianas de la vida, también preguntar, ¿qué haría si fuera Jesús? Pensar en Jesús en la vida cotidiana, viajando en el tren, viajando en el colectivo o auto, y meditar todo el tiempo acerca de la palabra de Dios. Aún viajando en el coche, traten de memorizar la oración del Señor. Entonces podrá permanecer todo el tiempo en conexión con Dios. Y debemos confesar y arrepentirnos del pecado. Debemos mantenernos despiertos espiritualmente, ser guiados todo el tiempo por el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Nosotros debemos siempre amar a Dios y esforzarnos a orar en todo momento. Primera de Samuel capítulo 12, versículo 23. Por tanto, no debemos cometer el pecado de no orar. Mateo capítulo 26, versículo 41. Marcos capítulo 9, versículo 29. Debemos poner un horario para orar. Mateo capítulo 6, versículo 13. Debemos orar sin desanimarnos,
Lucas capítulo 18, versículo 1. Debemos orar en Espíritu Santo. Efesios capítulo 6, versículo 18. Debemos esforzarnos siempre en orar. Colosenses capítulo 4, versículo 2. La oración es un tiempo muy importante para el desarrollo de nuestra vida de fe. Hermanos, oremos como Ezequías, también como Elías, como Daniel también oremos. Ellos se esmeraron orar siempre. En el versículo 18 dice, den gracias a Dios en toda situación. Leamos el versículo 18. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Si un fiel lleva una vida de gratitud, alegra el corazón de Dios. Cuando agradecemos, tendremos muchas bendiciones espirituales. Nuestro cuerpo también se fortalece, pero hay muchas cosas que no están para agradecer. Pero, ¿cómo podremos estar dando gracias en todo tiempo? Primero, desechando la codicia. Debemos desechar toda queja, murmuraciones, rencor. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15. Segundo, hay que aprender a estar satisfecho. Debemos llevar una vida satisfecha con lo que tenemos, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 7 y 8. Así que, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Debemos creer en la palabra de Dios que dice que todas las cosas les ayudan para bien. Que aunque estemos padeciendo problemas difíciles, Dios está ayudando para bien. Romanos capítulo 8, versículo 28. Una persona no puede aprobar, como no pudo aprobar la prueba de ingreso para la escuela superior, se desanimó, pero después tuvo la oportunidad de ingresar a un mejor colegio. No miremos solo una sola cosa. No estén mirando solo lo que lo humano ofrece, las cosas del mundo. Pensemos desde el punto de vista de Dios. Pensemos desde el punto de vista de la fe, centrado en lo espiritual. Y pensemos en el futuro. Ahora parece que está saliendo perjudicado. Si Dios obra, se convertirá en algo más beneficioso. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 8 al 10. José fue encarcelado, pero después, al ver el tiempo para atrás, fue beneficioso el haber estado en la cárcel. No fue bueno haberse sido vendido a Egipto. Es una cosa sufriente, pero porque José fue vendido a Egipto, después pudo llegar a ser el primer ministro. Por tanto, debemos vivir siempre satisfechos. Creamos en la soberanía de Dios. No solo estar agradecido en las buenas condiciones, sino en las malas también. ¿Cuán enorme bendición nos ha dado Dios? Nos ha enviado a Jesús. Fuimos salvos por creer en Jesús. Nos hemos hecho hijo de Dios. Tenemos entrada al reino de Dios y podremos vivir para siempre con Él. Mientras que vivimos en este mundo, cuán grande gracia nos ha dado Dios.
Nos ha dado, iglesia, la verdad. Nos ha permitido estudiar la palabra todos los días. Y entre ustedes deben haber gente que no tenga libertad religiosa. Pero en medio de eso, qué gran bendición tenemos poder creer en Jesús. En estas partes espirituales es donde nosotros recibimos mucha gracia. Cada día recibimos especial gracia. También tenemos gracia natural. Nos ha dado de qué comer y vestir. Aunque estemos débiles en alguna parte de nuestra salud, pero en otras partes somos fuertes. Nos ha dado casa, nos ha dado vestimentas, nos ha dado familias, también nos ha dado un país, trabajo. Y aunque tengamos muchas partes con faltas igualmente, ¡cuánta gracia nos ha dado el Señor! Hermanos, escriba en un papel las cantidades de gracias que recibieron. Entonces, ¿cuántas cosas para agradecer tendremos? Verdaderos fieles saben dar gracias. Debemos estar agradecidos con Dios porque somos deudores de 10,000 talentos. No debemos estar desagradecidos por un par de cosas que no tenemos. Aunque no tengamos todo o no tengamos nada, debemos saber estar satisfechos, contentos solo con Dios. Aunque no tengamos todo lo que queramos, pero si tenemos a Jesús, solo donde está Él es el reino celestial. Entonces, podremos estar siempre agradecidos. Si sabemos dar gracias por las cosas pequeñas que tenemos, Dios nos dará algo más grande para agradecer. Hermanos, si estamos agradecidos por la luz de una vela, Dios nos dará una luz más grande. Si ustedes agradecen por la luz de las estrellas, le dará la luz de la luna. Si agradecen por la luz de la luna, les brindará la luz del sol. Si agradecen por la luz del sol, les proveerá de una luz millones de veces más intensa que la luz del sol, que es la luz del reino de los cielos. Dios se contenta con los que saben dar gracias. Dijo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Dar gracias es la voluntad de Dios. Versículo 19. No apaguen el espíritu. Dijo que no apaguen el Espíritu Santo. El conmover del Espíritu Santo es muy valioso. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3. No debemos menospreciar cuando tenemos el conmover del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos conmueve por medio de nuestra buena conciencia. Debemos atender rápidamente al conmover del Espíritu Santo. Hechos capítulo 20, versículo 22. Pero no significa que cuando estemos orando y sentimos algo, considerarlo conmover del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía por medio de la verdad. Juan capítulo 16, versículo 13. Por tanto, todo lo que no esté de acuerdo con la palabra de la Biblia no es mover del Espíritu Santo. Por eso, nosotros debemos seguir al Espíritu Santo siempre estando en oración. Nosotros debemos seguir como nos guía el Espíritu Santo a nuestra buena conciencia. Si el Espíritu Santo nos dice,
ve a evangelizar a esa persona, debemos ir a evangelizar. Y si nos dice, ve a misionar, entonces debemos hacerlo. Si nos dice, ofrenda a Dios, debemos ofrendar. También, si nos dice, ama a tu enemigo, debemos ir a amar a nuestro enemigo. Si nos dice, ten paciencia, debemos tener paciencia. El Espíritu Santo nos conmueve por medio de la palabra o la buena conciencia. Cuando obedecemos a ese mover, podremos experimentar el obrar de Dios. Juan capítulo 16, versículo 13. Hechos capítulo 5, versículo 32. Entonces, para poder seguir la guía del Espíritu Santo, debemos orar mucho. Hechos capítulo 1, versículo 14. Versículo 20 dice, no desprecien las profecías. Las profecías se refieren a la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 18. Algunas personas lo toman como palabra que hablan acerca del futuro. Después de orar dicen, tú tienes que entrar a tal colegio. Múdate al oriente. También dicen, debes ir a tal hospital. Pero el Espíritu Santo no habla así. Todo eso sale de los sentimientos subjetivos del hombre. Esos no son profecías. La profecía que se refiere son las palabras de la Biblia. Nosotros debemos seguir a la palabra de la Biblia. La palabra de la Biblia es la profecía. Será salvo si cree en esta palabra. Será bendecido si obedece la palabra. Iremos al cielo si morimos creyendo en Jesús. De esta manera, la palabra de la Biblia es la profecía. Jesús regresará. Resucitaremos en medio de los muertos. Esto es profecía. La palabra de Dios es profecía. No debemos menospreciar la palabra de la Biblia. Debemos obedecer bien la palabra de la Biblia. Debemos respetar el día de reposo. También debemos ofrendar bien el diezmo, como dice la Biblia. Versículo 21. Sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno. Nosotros debemos seguir el bien en todo momento. Debemos comprender bien cuál es la buena voluntad de Dios. No debemos seguir nuestras ambiciones. No debemos seguir centrado en nuestras codicias. Debemos seguir y obedecer la buena voluntad de Dios. Debemos seguir todo lo que sea bueno. No seguir el mal, sino seguir el bien. Versículo 22. Eviten toda clase de mal. Debemos desechar hasta la forma del mal. Los fieles somos santos. Debemos desechar todo lo que nos remuerda la conciencia. No debemos hacer lo que la palabra de la Biblia nos prohíbe. No debemos ni siquiera estar cerca de lo que está mal. Aquel que no fuma hasta tiene que tirar la basura que se encuentre en el cenicero.
Antes había una goma de mascar en forma de cigarro. Eso tampoco es bueno. Hay personas que coleccionaban lindas botellas de vino en su casa. También exhiben botellas de vino. Aunque él no tome vino, tendrá que desechar toda forma que recuerde el vino. Los fieles creyentes no deben hacer bromas pesadas. No debemos ni siquiera acercarnos cerca de lo que cause pecar. Tampoco debemos ir a casinos, tomar vino, ni fumar. Tampoco ir a lugares de juego, hipódromos. Tampoco comprar lotería. No debemos ir a lugares indignos. Versículo 23. Que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, reprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios es Dios de paz. Nos ha dado espíritu de paz. Nos ha dado una paz eterna. Aquí habla de espíritu, alma y cuerpo. Aquí el espíritu en griego es pneuma. Esto es el espíritu del creyente. Este espíritu está siempre en comunión con Dios. Cuando creemos en Jesús, ese espíritu renace. Aquí alma en griego es psique. Esto se refiere a la vida, al corazón. Nuestro corazón siempre debe estar en comunión con Dios. Y debemos desechar lo sucio de nuestro corazón. Luego está el cuerpo. Nuestro cuerpo también es templo de Dios. El Espíritu Santo mora en nuestro interior. Debemos conservar limpio nuestro espíritu, alma y cuerpo para cuando Jesús regrese. Debemos dejar el pecado y la codicia. Debemos darle la gloria a Dios con todo nuestro ser. Debemos santificarnos. Debemos ir asemejando a Jesús. Cuando el Señor regrese, debemos estar preparados para recibirlo gloriosamente. Debemos procurar no tener pecado ni mancha delante de Dios. Nuestro cuerpo y alma siempre debe purificarse. Versículo 24. El que lo llama es fiel y así lo hará. Dios es el que nos ha llamado. Nos ha llamado del mundo, nos ha llamado del pecado y de la muerte, nos hizo sus hijos. Aquí fiel significa que hay confianza, fidelidad. Nuestro Dios no es inconstante, siempre está con nosotros. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Dios nos escogió. Dios nos llamó. Nos redimió. Nos salvó. Esta salvación nunca cambiará. Todo aquel que cree en Jesús serán salvos. El Señor nos sostiene nuestra fe y nos salva. ¿Creen en Jesús? Sí, creemos en Jesús. Ahora, ustedes no duden si serán salvos. Dios nos escogió, nos llamó,
nos redimió y nos hizo sus hijos. De cierto nos salvará a todos sus hijos. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 35. Versículo 25. Hermanos, oren también por nosotros. Debemos orar por los que anuncian la palabra. Aquí, Pablo le pide a los hermanos de la iglesia de Tesalónica que oren por él. Los pastores tienen que orar por los fieles. Y los fieles deben orar siempre por los pastores, para que la obra de Dios salga todo bien. Deben orar y ayudarse mutuamente. Versículo 26. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Dijo, saluden a todos los hermanos con un beso santo. Esto es amar a los hermanos. Deben tener su manera de saludar. Nosotros, los coreanos, cuando saludamos no nos damos un beso. Solo nos damos la mano. Esta es nuestra manera cordial de saludarnos. Cada nación, cada sociedad tiene su manera cordial de saludos. Deben saludar amorosamente cada uno de esa manera cordial. Debemos permanecer en paz con los hermanos. Debemos amar a nuestros hermanos, porque fuimos comprados por la preciosa sangre de Jesús. Versículo 27. Les encargo delante del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. Aquí les anima que lean la carta que les ha enviado. Esto significa que lean diligentemente la palabra de Dios. No solo leerlo para sí mismo, sino que también deben leerle a otros. Bendito es aquel que lee la Biblia. Bendito es aquel que está en obediencia. Y hay que enseñarle también arduamente. Debemos obedecer la palabra de Dios. Versículo 28. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Nosotros debemos permanecer siempre en la gracia de Cristo Jesús. Entonces, tendremos vida. En el nombre de Jesús les bendigo para que siempre permanezcan en la gracia de Dios. Los bendigo para que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Concluimos con la clase número 4 de Tesalonicenses. Muchas